ustedes. Le decía a Dianita anoche, Dianita, ¿qué hora es el culto? Me dice, no, es a las 11, fue Dianita que me dijo. A las 11 era el culto, ¿no? Entonces, yo le digo, no, pero yo quiero llegar temprano, porque necesito escuchar palabra de Dios también, y resulta que me agarró el 42K ahí en Caracas y me costó salir un poco. Pero agradezco a Dios porque llegué a tiempo. No me perdí nada en la adoración el día de hoy. Mis hermanos, yo les invito a que se ubiquen allí en su Biblia, en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hoy vamos a estar estudiando dos versículos que el apóstol Juan nos deja de un trabajo de investigación que él hizo, de un trabajo que él presentó en los evangelios. De una u otra forma, el que es metodólogo, el que ha tenido que hacer un trabajo de grado, aquí él está diciendo prácticamente el propósito para qué él escribió el evangelio de Juan. Cuando estaba por allá sentado, dieron acción de gracias por allá, pero como a mí me toca agarrar el micrófono, yo dije, no voy a pararme, que dio la oportunidad a otro. Y bueno, mis hermanos, contentos de verles el día de hoy. Quería traer a mi familia, pero la vez pasada salí premiado. Llegué a mi casa como a las 5 o 6 de la tarde, no recuerdo, porque Oscar me llevó a comer. ¿Saben quién es Oscar, verdad? Mi amigo por allá que se sienta, me llevó a comer cachapa, cochino frito y salí premiado. Hoy no cuento con Oscar, pero agradezco a Dios porque vine a estar con ustedes y a compartir la palabra de Dios. Hermano, servimos, y me gusta la afirmación con la que están trabajando este mes, porque es servimos ¿a quién? A un Dios vivo. Gloria al Señor. No servimos a cualquiera, no estamos aquí por cualquiera. Creemos que Dios murió por nuestros pecados, pero resucitó y vivo está. Y preparando una morada para nosotros. Lo que más me encanta es eso del Señor. Los que nos vamos con Él, yo no sé si usted cree que se queda pero los que nos vamos, y le animo a que empujemos a los demás, nos vamos todos, ¿okay? Vamos a estar celebrando esta boda que el Cordero ha preparado para cada uno de nosotros. Cuando vean a Oscar, por favor, le dicen que lo extrañé mucho hoy. No por las cachapas, pero agradezco a Dios, mis hermanos, ese tiempo. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice además, y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pequeño detalle allí, ¿verdad? ¿Están viéndolo? Y dice, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Wow, excelente lo que Juan está exponiendo al final de aquí del Evangelio, mis hermanos, porque durante nuestro caminar con el Señor, yo no sé usted, pero yo sí, y yo sé que tal vez uno de ustedes se va a identificar conmigo, porque hemos vivido momentos de incertidumbres, dudas, desespero, dolor, tristeza, duelos y muchas cosas más, que a esto le llamamos las cosas que no nos gustan mucho. Cuando damos acción de gracia decimos agradezco a Dios porque bueno, el Señor ha sido bueno por las cosas buenas que ha hecho, pero las cosas no tan buenas. Y este es el nombre más o menos de algunas de las cosas no tan buenas por las que le damos gracias a Dios. Les tengo una noticia, no está mal muchas veces sentirse mal, porque la fe se ve allí. Me encanta cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, dice la palabra del Señor, que aunque ellos dudaban, le adoraron. Tenían todavía la idea allí. Tal vez usted y yo venimos a adorar al Señor, venimos a alabar al Señor, venimos a compartir con el hermano de la fe, y muchas veces en nuestra cabeza, Señor, pero estoy pasando por esta situación, ¿será que tú eres real? ¿Será que tú me ves? Mi sufrimiento, mi padecimiento. Yo quiero que sepas que sí, Dios es real, Dios es verdadero. Pero lo bonito de caminar en la fe, lo bonito de tener a un hermano en la fe, por aquí escuchaba un testimonio que decía, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque mis hermanos, es en este lugar donde también la fe crece. El unirte con tu hermano, es aquí donde nosotros podemos compartir, y yo sé que en tu casa lo tienes, yo sé, pero no hay nada más hermoso que estar juntos en armonía, dice la palabra del Señor. Pero aquí hemos vivido momentos
En la fe, en el caminar con el Señor, podemos reírnos también, podemos amar, abrazar, compartir, jugar, hacer un sinfín de cosas. Y esto también nos vivimos. Las cosas no tan agradables, las cosas agradables. Al fin y al cabo, ambas son un milagro de Dios. Ambas son parte del plan de Dios a nuestra vida. Mis hermanos, nuestra confianza en el Señor se caracteriza por ser una fe vivencial. No es cualquier fe. La fe en el Señor tenemos que vivirla. Esa fe que yo vengo y te digo, mira, pero haz esto, haz lo otro, no vale. Una fe prestada no vale. Una fe prestada es una fe diabólica. Tienes que vivirlo, tienes que meterte conmigo en la candela también y probar lo que Dios ha prometido en su palabra. Me encanta Malaquías porque dice, pruébenme en esto. El Señor da la oportunidad de que nosotros podamos conocer y podamos tener una fe viva en Él. En todo esto, esta es parte de la introducción, pues quisiera comentarle también, no sé cuál es tu situación, he estado orando por este tiempo, porque yo quiero que Dios responda a tu vida, pero no sé, Romanos 8:28 nos dice a nosotros que a los que amamos a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas nos ayudan a bien. Allí vemos un milagro de Dios. Es este versículo, un versículo que nos ayuda a nosotros a ver esos acontecimientos extraordinarios causados por el poder de Dios, aun cuando todos involucran hasta la muerte. Perdone que a veces usted quiere fe, pero la fe es viva y la fe la vivimos aún en los padecimientos. Mis amados hermanos, este pasaje en lo particular es uno que nos da la garantía de que el gran poder de Dios sobre sus hijos está en su promesa. Usted no está solo, usted no está caminando en el vacío, a diferencia de otras religiones que caminan tras ídolos. Usted cree en un Dios que le ha dado una garantía. Confíe en esto, que esto se va a cumplir. Y dice la misma palabra de Dios que ni una tilde, ni una coma pasará sin que eso se cumpla. No es algo solo con el mundo, es algo también con cada uno de ustedes. Jeremías 10:10 nos afirma, no lo deja allí vago, nos afirma: Dios es el Rey único, verdadero, Él es el Dios viviente, Él es el Rey eterno. Pero más adelante, leyendo este versículo, el mismo Jeremías dice que Dios no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe y su nombre es el Señor de los ejércitos, Yahvé Sabaoth. Ese es el Dios en quien usted y yo servimos. Ese es el Dios en que usted y yo creemos. Ese es el Dios a que vinimos a cantarle el día de hoy. Por lo tanto, yo te quiero animar a que no solo viva, sírvele a Él. Vive para Él. Yo te quiero animar a que vivamos y muramos por el Señor. Mis amados, la palabra de Dios es suficiente evidencia de que tenemos un Dios verdadero, de que tenemos un Dios real, que desea demostrar su gracia, su misericordia con aquel que es capaz de tener una relación con Él. Así que si aquí hay alguien que nos está visitando esta congregación hoy y no tienes una relación contigo, en primer lugar yo quiero decirte, Dios quiere cumplir su propósito en ti. No estás aquí por casualidad. Mis hermanos, pero también necesitamos los creyentes en Cristo animarnos a vivir una vida entregada al Señor. Estoy dando Apocalipsis en la iglesia y exactamente la semana pasada estudiaba Apocalipsis capítulo 3, la carta a la Odisea. Creo que necesitamos ser en este tiempo cristianos al rojo vivo, mi hermano. Necesitamos realmente vivir la fe. La carta a la Odisea, lo que me sorprende es que están los ninis, ¿sí? Los que ni para allá ni para acá. ¿Qué dice el Señor acerca de ellos? No voy a caer. Por lo tanto, insisto, Dios, el Dios verdadero,
el Dios milagroso que yo quiero que tú conozcas hoy es un Dios que desea una relación genuina de parte tuya hacia Él. ¿Cuánto se atreven conmigo a decir amén? Yo quiero ser uno de esos. Hoy me comió un poco la tecnología, no me dejó pasar esto sino en foto, y si me pierdo, usted me va a ir guiando ahí, me va ayudando. En primer lugar, mis hermanos, búscame en Mateo, en Juan capítulo 20, 30 y 31, nos dice lo siguiente. Hizo además Jesús, ¿qué hizo? Muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Y me quedo con esta idea de lo que está diciendo Juan hasta aquí. ¿Qué nos dice él? De que Dios es real. En aquel momento la transmisión de información no es lo mismo que ahora. Él no tenía un iPad, él no tenía un teléfono. Tenemos que entender de que lo que ellos decían era creíble para el pueblo. Cuando ellos escribieron esto para las siguientes generaciones, él está diciendo, mira, Jesús hizo muchas otras señales. Jesús fue real. Pero no las hizo solo, no las hizo escondidas. Para mí un caso muy interesante es para los que practican el islamismo. Ellos creen en una fe basada en un hombre llamado Mahoma, quien él en una cueva en Irán agarró y vio y tuvo una visión con el ángel Gabriel. Pero mi Jesús, mi Dios, hizo muchas señales en presencia de sus discípulos. Y yo quiero que usted vea qué son estas señales. Estas señales son esos acontecimientos extraordinarios causados por el poder de Dios. Esto representa un elemento importante en la obra de Jesucristo. Esto incluye sanidades, restauración de vida, traer resurrección a los muertos. Los milagros son los que forman la parte fundamental del Evangelio. Ella nos registra y nos entrega a nosotros esto. Mis hermanos, dice este versículo que hay un registro de milagros hechos públicamente en presencia de sus seguidores. Pero también hay otros que no están escritos. Buscando un poco en el griego, dice que estas cosas fueron hechas en la cara de sus seguidores. Aún la transfiguración, lo más íntimo, donde Dios demostró su poder, tenía 3 discípulos allí con él, en presencia de otros. Mis hermanos, los milagros de Jesús se hicieron en presencia de aquellos que le buscan, de aquellos que le siguen. Por lo tanto, nosotros servimos en primer lugar a un Dios milagroso, porque su obra es real. Y así lo afirma la Biblia, así lo afirman los padres de la iglesia, cuando ellos dejaron el legado de lo que Jesús era en ese momento que él llegó a vivir. Mis hermanos, pudiésemos decir de que los discípulos de Jesús vieron a Jesús en 4D, pudieron palpar al Señor en todo su esplendor, su humanidad, también vieron su divinidad. Los discípulos y la gente pudieron mirar a Dios obrando de manera sobrenatural en la realidad de las necesidades del pueblo. Y tal vez decimos, pero no pasa igual con nosotros. Yo quiero que sepas que sí. Sí pasa. Dios sanó a un sobrino, Dios sanó a un niño, Dios sanó a un amigo, Dios sanó. Y esta semana el testimonio es Dios hizo milagro. Utilizó un doctor, utilizó una clínica, pero hizo un milagro. Y el detalle es nosotros ver a Dios obrando en cada área de nuestra vida. Los discípulos pudieron ver la pesca milagrosa. Los discípulos pudieron ver cómo Jesús calmaba la tempestad después de venir de ver a Jesús alimentando a 5,000 personas. Ellos pudieron ver al Señor. Pudieron ver la liberación de endemoniados. Pudieron ver a personas poseídas. Y si no vayan conmigo por allá a Marcos, al endemoniado gadareno, en Marcos 5, poseído por legiones. Para mí es sorprendente cómo Dios hace cosas tan increíbles y cómo es un milagro con nosotros, que Dios restaura nuestra vida de una manera única.
proceso de la restauración de Dios en este momento. Por allá en Marcos 5, la gente agarraba al endemoniado y le ponían cadenas, grilletes. No tenían miedo de acercarse a este muchacho. Pero en el versículo 15, la gente sí tenía miedo cuando él estaba sentado en su sano juicio y Dios le había dado la dignidad a este ser humano. Eso es un milagro. No solamente liberarlo de los demonios, sino devolverle la dignidad a la persona. Y hoy día yo creo que Dios sigue obrando en eso. Por eso exponemos su palabra, por eso creemos en este tiempo de restauración. Dianita más o menos sabe de lo que hablo, porque usted y yo estamos aquí, mis hermanos, en terapia ocupacional. Venimos aquí, nos llenamos del Señor, vemos al Señor, caminamos, nos gozamos y salimos a batallar un mundo necesitado de Él, a presentarle. Dios sigue siendo real. No solo Juan habla de lo palpable del Señor Jesús, en el libro de Hechos, escrito por Lucas, a su amado Teófilo, en Hechos 1:1 dice que él escribía lo que Jesús hizo y dijo. Y en ese orden, él escribía lo que Jesús hacía y lo que decía. Era cónsono mi Señor. Recordemos, mis hermanos, que los primeros cristianos no contaban con los medios como los nuestros para transferir conocimiento. Ellos tenían que compartir para que el pueblo de Dios pudiese creer y relacionarse. En ese momento el pueblo era sal y luz y daban a conocer a un Dios que había hecho grandes milagros. Hoy, ¿eres tú uno de estos discípulos de Cristo? ¿Está tu vida mostrando a un Dios real, a un Dios genuino? Pero me gusta la idea de Lucas, mostrando a un Jesús con lo que hacemos y después con lo que decimos. Me gusta ese detalle, porque la gente quiere conocer a un Dios vivo, pero a un Dios, mis hermanos, que nosotros podamos vivir. La gente no quiere solo escuchar, la gente necesita ver para creer de que Dios está vivo y es real. El Señor se encargó de compartir públicamente su obra redentora con cada uno de nosotros. Muchas veces negamos al Señor en nuestro diario vivir. Las personas hoy necesitan ver al Señor en nuestro diario andar. En primer lugar, la pregunta desafiante que quiero dejarte hoy: ¿estamos presentando a la gente al Dios vivo que servimos? ¿Estás tú presentándolo? Sí, porque Dios hizo milagros. Si nos metemos a dar escuela dominical a los niños, créeme, no hay un mejor lugar para conocer a Dios. Que tú cuentas la historia a los niños y tienes que estudiar, y ¡wow! ¡Qué milagro! Y contarla con aquella emoción. Pero no solo contemos, vivamos nuestra fe. Segundo lugar, mis hermanos, seguimos en Juan capítulo 20. Servimos a un Dios milagroso, porque en su obra hay esperanza. En la obra de Dios hay esperanza. Y dice, no, el pasaje, las cosas que están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. De una u otra forma, Juan quería de que usted y yo creyéramos en la esperanza viva. Quería que usted y yo lo palpáramos. Mis hermanos, este pasaje se escribieron para que usted siga creyendo, para que usted siga creyendo cada día. Fue escrito dentro del contexto de la aparición de Jesús a sus discípulos. Después de su resurrección, los discípulos reunidos a puertas cerradas. Si usted lee Juan capítulo 20, ellos estaban escondiditos allí toditos, tranquilitos, comiendo, compartiendo, y Jesús se aparece en medio de ellos. Aparece, nos asustaría, ¿verdad? Y dice, ahí llegaste. Y por allá tal vez un discípulo estaba diciendo algo que no era muy adecuado para el Señor. Ay, Señor, perdóname.
ahí se aparece el Señor. Pero se aparece para traerle a ellos paz. Porque cuando se presenta, le dice, paz sea a vosotros. Mi Dios de esperanza. Mi Dios que no se queda con que escuches algo y ya. Que quiere que tú crezcas en Él, que tú le creas, que tú afirmes tu fe en Él, de que tú tengas a presentar a un Dios con esperanza. La gente quiere escuchar a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios que no solo juzga en ese dedo señalador que muchas veces nosotros lo utilizamos en el nombre de Dios. Pero quiere escuchar a ese Dios vivo que dice, hay esperanza en Él, hay esperanza en mí. Mis hermanos, la muerte de Jesús es el milagro más grande que nos vino a traer a nosotros paz y esperanza. No hay otro. Usted puede decirme, pero mira, Él resucitó a Lázaro. Tremendo milagro. Pero el milagro más grande es que Dios resucitó por ti y por ti. Que Dios por medio de su resurrección vino a traerte esperanza. En este momento Juan relata que el Señor les da el Espíritu Santo. De una u otra forma la garantía crece. No solo se quedó con lo que ustedes deben proclamar. No, aquí estoy, míreme. Y aquí está mi Espíritu para acompañarles. Aquí está mi Espíritu para que haga discípulos. Una posible versión a este pasaje diría que estas cosas fueron escritas para que llegamos a poder creer. Entiendo que en este mundo todo es relativo. Entiendo que en el contexto donde tú estás al salir de aquí de la iglesia, te van a decir, no es real todo lo que te dijeron. No es tan real ese Dios al que tanto predica. No es tan real. Necesitamos, mis hermanos, enseñar el camino que hay esperanza para estos corazones atribulados, que no se atreven a confiar en Él. Mis hermanos, vivimos donde la desesperanza, la depresión, el abandono, el dolor son tangibles. La contaminación, inseguridad, enfermedades, la violencia quita de nuestra mente siempre la esperanza que Cristo nos da. Pero hoy yo quiero animarte, servimos a un Dios vivo, que en Él sí hay esperanza. Y me gusta después que Jesús se acercaba a las personas, cuando las veía, cuando las sanaba, al verlos. Él no solo sentía compasión, Él las tocaba. Era un muerto y según el judío no podía tocarla, pero a Jesús le ponía la mano, no le importaban las reglas, porque hay esperanza. Él lo hacía con la intención de que vean, soy un Dios real, soy un Dios vivo. En Santiago nos anima a orar los unos por los otros. Y si hay un enfermo dentro de nosotros, ¿qué dice la palabra del Señor? Pongámosle la mano, que mi hermano sienta que aquí estamos con él. Que mi hermano sienta que aquí estamos para acompañarlo juntos, para vivir juntos la fe. Mis hermanos, cuando Jesús no solo tenía compasión, cuando la gente su fe menguaba, Él les preguntaba, hey, ¿tú tienes fe? Hombres de poca fe. Calmaba la tormenta. Tal vez muchos lo ven como un regaño. Yo lo veo como que ánimo. ¿No tienen fe? Mira lo que acaba de ocurrir, chico. Ten fe. Cree en Él. Cree en el Señor. Mis hermanos, vivir en la esperanza de que tenemos a un Dios vivo es lo más lógico que hay a este mundo lleno de incertidumbre. Es lo más racional creer en este Dios. Dice 2 de Corintios, capítulo 3, 2 al 6, de que usted y yo somos cartas abiertas. Usted y yo reflejamos la existencia, la esperanza que Dios nos ha dejado. Exalta en nuestra vida la obra redentora de Dios. Exalta en nuestra vida la esperanza que tenemos en el Señor. Creo que usted y yo tenemos que traer un milagro a esta sociedad.
Y ese es el milagro de que hay esperanza. El Dios vivo a quien tú nos servimos, esta sociedad lo necesita. Tenemos que traer esperanza. Mis hermanos, justamente cuando Jesús aparece según este contexto, ellos estaban celebrando la fiesta de la Pascua. ¿Qué recordaban en ese momento? La fiesta de la Pascua. La libertad, cuando salieron de Egipto a la tierra prometida. Interesante que en ese contexto aparece Jesús para traerlos a ellos a la libertad que ahora Él le quería dar a cada uno de nosotros. Por la gracia de Dios hoy estamos aquí, porque esa esperanza que fue sembrada ya nos ha quedado a nosotros. Mis hermanos, ¿quiere usted vivir un cristianismo donde la gente al verlo vea que hay ganas de vivir, de seguir restaurando este mundo? ¿Ve en ti o en mí un Nehemías? Alguien que sufre por su nación, por su pueblo, por su iglesia, por su familia, por su hermano, por su compañero de trabajo, que ve en ti y en mí el anhelo de que podemos vivir restaurando este mundo. Mi Dios vive. Sí, estamos trayéndolo a esta nación, pero necesita algunos hijos que se atrevan a levantarse para salir. ¿Estamos dispuestos nosotros a morir para que otros encuentren esperanza en el Señor? Sigo insistiendo, hermano, dice, necesitamos ser cristianos al rojo vivo. Necesitamos ser cristianos que realmente quememos a otros con la palabra, el poder de Dios reflejado en nuestra vida. Último lugar, quisiera decirle que servimos a un Dios milagroso, porque en su obra hay salvación. Sigue diciendo el pasaje: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué va a pasar? Tengáis vida en su nombre. Mis hermanos, servimos a un Dios milagroso porque en su obra hay salvación. En el milagro más grande que Dios nos ha dado, hay salvación. No quiero hablar de otra religión, pero yo quiero ver si aquellos pueden traer salvación a cada una de estas personas. Tal vez momentáneamente no vamos a dudar de que en el obrar de este mundo y de estas cosas y del principado de este mundo hagan prodigios, milagros, pero solo el milagro más grande Dios nos lo ha dado, porque en Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Mis hermanos, tenemos una maravillosa razón para vivir para Cristo, para que enseñemos a los demás que crean en Él, crean en su nombre. La salvación encierra toda su obra. Dios no vino solamente a morir por la hija de Jairo, a resucitarla. Él no vino por Lázaro y hacer un milagro en la vida de Lázaro. Él no vino solo a transformar a Pedro, a Juan. Él vino a salvarlo. Muchas veces queremos, Señor, ese es el milagro. El milagro más grandioso que Dios nos ha dado, ¿cuál es? Su salvación. Mis hermanos, muchas veces va a haber situaciones donde Dios obra para la sanidad de su pueblo. Muchas veces Dios sana enfermedades, sana dolencia, porque Él es vivo en este mundo. Él está también, así como está operando el diablo y sus secuaces, Dios también opera por medio de su pueblo. Su palabra sigue operando en medio nuestro. Pero mis amados, necesitamos creer. Tenga en mente allí Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, ¿qué pasa? Toda la cosa nos ayuda a bien. ¿Por qué? Porque hay salvación. Porque ya tú, que eres salvo, todo lo que te pasa te va a ayudar para bien. Todo lo que tú
tú vivas te va a ayudar para bien. Mis hermanos, creo que yo sí he visto un Dios milagroso. Permítame contarle un testimonio. Imagínense un niño cuadrapléjico, imagínense una madre cargando valientemente a este niño, sin un hombre que la proteja, que la ayude, sino sola madre soltera. Mis hermanos, en el nombre de Jesús, este niño llegó a caminar. Muchas veces, Señor, esos son los milagros que yo quiero ver. Yo lo vi, yo lo viví en carne propia. Ese niño era mi hermano menor. Wow. Pero mis amados, ese no es el gran milagro. El gran milagro es quién, es Cristo y la salvación que te ha dado a ti y a mí. Mis hermanos, nosotros que vemos allí, si usted le hace un análisis a los milagros de Jesús registrados en la Biblia, algunos dicen, y investigando, son 36, 35, 33, no nos ponemos de acuerdo porque hay algunos que se juntan en los evangelios y bueno, la cantidad de que quedaron registrados. ¿Cuál es el más poderoso? ¿Cuál cree usted que fue el milagro más poderoso que Jesús hizo? ¿Ah? ¿Cuál? Pero la que él hizo, cuando él estaba en medio del pueblo, él hizo varios milagros, varios prodigios. ¿Cuál fue? La resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo y la resurrección de ¿quién? Del hijo de la viuda de Naín. ¿Sí? Jesús hizo 3 resurrecciones. Es interesante que todos ellos murieron. El Señor los resucitó. ¡Qué milagro! Hermano, eso es único. Cuando lloro por un enfermo, lloro creyendo de que Dios lo va a levantar. Y los médicos pueden decir, mira, esta semana nos pasó porque nosotros hacemos campamento, mi esposa y yo juveniles, y en un campamento que tuvimos el año pasado, una muchacha con cáncer fue y se reconcilió con el Señor, conoció ahí al Señor, o sea, tuvo su encuentro con el Señor en el campamento, vinimos haciéndole seguimiento, luego le cortan una pierna, pero resulta que el cáncer hace una metástasis hacia los pulmones y yo siguiendo al pastor de ella, porque ella es de Valencia, resulta que la muchacha la semana pasada murió. Pero ¿sabe qué fue lo bonito en medio de este dolor? De que ella le dijo a su familia, yo quiero descansar en los brazos de mi Señor. Porque mis hermanos, aunque yo lo creo y aunque llore, porque Dios hiciera un milagro, el milagro más grande está en ser salvo. Mis hermanos, todo esto que usted y yo vemos va a pasar. Estamos hoy aquí, mañana no sabemos, pero sí queda para el mañana, a los que estamos en Cristo, salvación. Sí hay, y ese es el motivo de tener nuestra esperanza. Mis amados hermanos, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Hay un canto muy viejo, muy viejo, y yo sé, me lo sé por mi mamá, ¿okay? Yo soy joven, gracias a Dios. Tal vez los que están aquí me van a decir, pastor, cédula al piso, porque te lo sabe. Y dice, yo soy testigo del poder de Dios, porque por el milagro que Él ha hecho en mí, yo era ciego, ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Y sigue diciendo el coro, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en un día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Viste, tú damos la cédula varios. Mis amados hermanos, no me la cédula, me la medida. Mis hermanos, nunca va a acabar la obra de Dios en nuestra vida. Pero yo quiero animarte, amado hermano, amado amigo que estás aquí. Necesitamos ser luz y sal de Cristo en esta tierra. Y en nuestro metro cuadrado,
a todo el que se acerca, traerle de que hay un Dios real, un Dios vivo, de que hay esperanza en Él y hay salvación. Todo lo demás es ñapa, como dirían antes. Todo lo demás es un regalo maravilloso, pero que esto sea nuestro estandarte para que la gente pueda conocer. Permítame concluir preguntándole algo a usted, y yo quiero que responda conmigo. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Puede responder, ¿quién es Él para ti? Es todo. Detállamelo. ¿Quién es? Enamórame de ese todo. Enamórame a mí de ese todo. ¿Quién es Dios para ti? Es lo máximo. ¿Ah? Es lo máximo. Es lo máximo. ¿Qué más? Es milagroso. ¿Qué más? Es todopoderoso. ¿Qué más? Es paz. Es amor. Es esperanza. Es salvación. Es reconciliación. Es proveedor. Mis hermanos, una tarea aquí en hebreo. ¿Sabes que me gusta mucho el idioma original? ¿Usted se sabe algunos nombres de Dios en el texto original, en el hebreo? ¿Sí? Vamos, ayúdenme. Adonai, Rafa, Yahvé, Chilo. Ah, no le escucho, hermano. Shalom, paz, Jireh, ¿qué más? Adonai. Ahora podemos verlo con el significado, porque ¿sabes qué es interesante? Esto está en el Antiguo Testamento. Todos ellos se dan dentro de un contexto. Todas estas personas que escribieron acerca del Dios vivo en el momento y la circunstancia que estaban viviendo. Por lo tanto, mis hermanos, hoy, cuando nosotros vemos a Elohim, nosotros estamos conociendo al Dios supremo. No hay nadie como Él. Y los patriarcas lo presentaron. A El Elión, el Dios Santísimo. A El Shaddai, el Dios Todopoderoso. A El Olam, el Dios Eterno. Y aquí vienen los nombres de Yahvé. Yahvé, yo soy el que soy. Yahvé Jireh, el Señor proveerá. A mí me gusta más aplicarlo porque dice Abraham, justamente cuando Yahvé Jireh, él dice, el Señor se proveerá. Y me gusta ese pequeño detalle de se proveerá, porque Dios, cuando tú necesitas que Él provea, Él se va a proveer para ti, porque es su promesa contigo. Ese es el Yahvé Jireh. Yahvé Nisi, el Señor es mi bandera. Yahvé Shalom, Él es mi paz. Yahvé Shammah está allí. Yahvé Sinekur, es nuestra justicia. Yahvé Rafa, Él nos sana. Yahvé Sabaoth, el Jehová de los ejércitos celestiales. Y cuando tú lo veas en el Antiguo Testamento, leyendo la historia más fascinante de la Biblia, cuando diga el Señor de los ejércitos celestiales, eso es Sabaoth. Ahí lo tienen, clave. Adonai, el dueño, amo, juez, el Dios de los dioses. Kadosh, Israel, el santo de Israel. Mis hermanos, es en Él en quien yo pongo mi esperanza. Lo sorprendente es que cuando llega Jesús viene con todo esto. El Elohim, el Elión, el Shaddai, el Olam, el Jireh, el Nisi, el Shalom, el Shammah, el Sinekur, el Rafa, el Sabaoth, Adonai, el Kadosh. Él sigue siendo mis amigos. Pues yo quiero animarle a que podamos tener este día y comenzar a vivirlo, a reconocer a Dios en nuestro corazón, a vivir para Él. Yo quiero animarte, yo tengo esto es una carga que he tenido mucho tiempo en mi corazón. Necesitamos vivir a rojo vivo el cristianismo, que la gente vea a Dios. Tal vez te van a decir fanático, religioso, cuando tú hagas a tu compañero, no encontramos una resolución a un problema en el trabajo, pero vamos a pedirle a Dios que Dios va a darnos la solución y Dios lo va a hacer. Oye, no, estamos orando a Dios.
viviendo más rojo vivo. Mis hermanos, no seamos, y traigo aquí a colación lo que estoy dando en la iglesia, como las iglesias apocalípticas. No seamos como la iglesia de Éfeso, mucha doctrina, mucha Biblia, poco amor. No seamos tampoco como la iglesia de Pérgamo, donde ellos recibían cualquier cosa. Vengan, aquí estamos happy, tengamos fit. No seamos como Sardis, que afirmamos estar vivos, lo que realmente estamos es muertos. No seamos, mis hermanos, como la iglesia de Pérgamo, de la Odisea. Una iglesia que ni estamos allá ni estamos aquí. Porque no hay nada más repugnante que escuchar de Dios que si eres un niño, ni para allá ni buscar, te voy a vomitar. Dios una fe genuina. El Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por su iglesia llena de hombres genuinos de Él. Por lo tanto, servimos a un Dios vivo, a un Dios real, un Dios que trae esperanza, un Dios que trae salvación. No te rindas, amado hermano, no te rindas. Necesitamos seguir luchando porque la palabra de Dios se haga viva en nuestra sociedad. Y si aquí hay alguien, no sé quién, que va a reconciliarse con el Señor o que necesita reconocer a Dios como su Salvador, hoy yo quiero que sepas que este Dios real, verdadero, quiere estar contigo. Tal vez está allí atrás gritando. Y si estuviste alejado, hoy Dios está allí. ¡Hey! Aquí estoy. Quiero tener una relación contigo. Estoy detrás de la puerta y te llamo. Si me escuchas, ven y abre. Y quiero entrar a estar contigo. Y a la iglesia, mis amados hermanos, no dejemos de predicar a Dios vivo y de vivir para Él. Yo me animo a que cierre sus ojitos allí. Y sea cual sea tu condición, tu situación, lo que hoy te movió a venir para acá, Dios es real y quiere escuchar. Y con tus ojitos cerrados, dile al Señor, Señor, yo quiero conocerte como el Dios real, vivo, que ha traído esperanza. Dios quiere traer esperanza a tu vida. Lo que estás viviendo es pasajero. Dios es real. No es efímero, pero Él es real. Dios quiere darte su salvación. Y si te has alejado, aquí está, como un caballero, esperando que tú vengas a tener una comunión con Él. Permítame orar por ustedes. Señor, te agradezco por tu amada iglesia. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis amados hermanos. Gracias, Señor, por su vida. Gracias porque hoy dispusieron en su corazón este tiempo de ir a adorarte, de ir a glorificarte, de ir a exaltarte y venir a escucharte. Señor, yo no sé qué tiene algún hermano aquí, pero yo quiero pedirte que tú seas propicio, Señor, a su necesidad en este momento. Padre, yo no sé qué necesidad tiene esta iglesia, pero yo te ruego para que tú seas propicio para la necesidad que tiene ella. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder cada día confiar en ti, amarte a ti, vivir para ti, Señor, y que los demás te puedan conocer a ti. Guíanos, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, con tu verdad en nuestro diario andar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me bendiga.